119, por favor. ...119, 160. Dice así: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Alabamos al Señor, hermanos, porque la palabra de Dios es la única que agrega, la única que añade. La palabra de Dios no resta ni divide, ¿sí? Muchas cosas pueden restarte ánimo, esperanza, salud, vida espiritual, física, o pueden dividir inclusive tus pensamientos, tus ideas. Pero para alguien que busca la verdad, hermanos, para alguien que sabe que un día va a cruzar la meta y necesita estar en la verdad, la palabra de Dios es la única que le puede dar ese consuelo. Y tenemos que aprender. No dice que un verso es la verdad, no dice eso. Nos invita a entender, si somos hombres buscadores de perlas, si somos personas que buscan tener tesoros, necesitamos dedicar cuerpo y alma al estudio de este libro, porque dice la Escritura que es la suma, la adición de verdad, más verdad, más verdad, más verdad, y va a arrojar un resultado, y es la verdad, ¿sí? La verdad es lo que va a arrojar. ¿Qué sería la verdad? La verdad es lo que queda cuando remueves, en este caso, la manta, ¿sí? Cuando remueves el misterio, cuando remueves aquello que, no sé, yo puedo venir a lo mejor con crema, con gel, y tú puedes decir, se bañó el pastor, pero no sabes cuántos meses llevo sin bañarme, ¿sí? Tú no sabes. Entonces, cuando se mueve el velo, ¿sí? Ahorita vamos a ir explicando, lo que queda después de lo que remueves, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y aquí tú tienes que entender que a ti te conviene saber cuál es la verdad en tu vida, ¿sí? A ti te conviene que, bueno, el pastor viene, te enseña, el pastor viene, hay veces venga, queremos platicar, hay veces dialoga contigo, te manda un mensaje, qué bueno, pero aquí más bien debe de ser el interés de cada uno de nosotros, con toda honestidad, con toda sinceridad, buscar la verdad con respecto a mi vida espiritual. Si estamos aquí, hermanos. O sea, qué bueno el dictamen del pastor, qué bueno el comentario del hermano, pero yo quiero saber la verdad, yo quiero. Entonces, cuando el velo es removido, lo que queda después de remover el velo, esa es la verdad. Y lo vamos a ir viendo, ¿sí? A través de las Escrituras. Acompáñame ahí al Proverbio, capítulo 10, verso 22. Nuevamente hablando de la misma verdad, ahora en boca de Salomón, primero su padre y luego Salomón, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿sí? Dicho en otras palabras, es la palabra de Dios sumada, son las verdades de Dios en adición, son las que van a enriquecer, ¿verdad? Y no va a traer tristeza a tu corazón, porque te va a dejar ver claramente quién eres tú. Y repito, eso es lo que estamos buscando. Miren, la Biblia, hermanos, aunque es un libro, hermanos, con 66 libros, es un compendio, el compendio de libros, mas sin embargo tiene 7 temas principales. De esos 7 temas pueden salir cientos de títulos para mensajes, ¿verdad? De ahí se pueden extraer, pero, por ejemplo, nosotros podemos ver que hay siete temas, hermanos, que engloban prácticamente a Dios y a sus criaturas. Por ejemplo, Dios y su naturaleza, la Biblia nos lo enseña. El hombre y su condición caída, la Escritura lo tiene muy, muy bien trazado.
al punto que cualquiera que quiera alcanzar la vida eterna, lo único que tiene que hacer, venir y sumar las verdades para que se dé cuenta cuál es su condición, ¿verdad? Por eso somos invitados a salir de la flojera, de la mediocridad, de la forma en que como mexicanos hemos vivido toda nuestra vida. Esperamos que hasta este punto ya no haya gente que diga, es que a mí no se me graba, es que a mí no se me da. Pues déjame decirle que hay muchos que están en el infierno que pensaban igual y como nunca se les dio, pues terminaron en el infierno. Entonces aquí hay que apresurarnos, se nos tiene que dar, es sí o sí. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué otro tema? La salvación y la eternidad. ¿Sí? Otro tema, la familia y las relaciones que conllevan la familia tanto en Cristo como la familia particular de cada casa. ¿Sí? Otro tema, carácter y vida interior. El carácter, en lo que Dios se está centrando. Es bueno que vengamos a la reunión, pero sobre todo es bueno y mucho mejor que se esté formando un carácter de lo que estamos escuchando y aprendiendo, que se esté transformando el hombre interior, que es el inmortal. Otro de los temas, de estos 7 temas que engloban el carácter de Dios y las criaturas, es el trabajo, el dinero y la mayordomía. Aquí tú debes de entender, por eso dije que no hay ya lugar para la idiosincrasia mexicana, no hay lugar. Aquí cuando venimos al reino de los cielos todos somos trabajadores, aquí no hay zánganos, todos somos ovejas trabajadoras, ¿sí? Y producimos miel, ¿sí? Algunos producen de una forma, otros de otra forma, y Dios lo que quiere es que entendamos que eso que producimos somos solamente mayordomos, y Dios va a pedir cuentas de esas mayordomías. Entonces, hay cientos de versículos inclusive que hablan acerca del dinero, su manejo, su propósito, cosa que tú deberías de saber. Pero repito, vuelve a proyectar 119, 160. Dice ahí, la suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Entonces, ¿quieres aprender? Necesitas conocer las Escrituras, necesitas meterte con el Señor, necesitas formalmente hacerte a la idea un hombre de un solo libro, las Escrituras. Amén, conocerlas, todo bien a profundidad. ¿Por qué? Porque repito, hermanos, esto es lo que Dios está pidiendo. Aquí es donde conocemos. Dijimos que, hermanos, vuelvo a lo mismo, es como si este manto estuviera aquí, tú no sabes cómo está, qué hay debajo de esto. Una vez que nosotros removemos esto, lo que queda después de haber removido, esa es la verdad, ¿sí? Y en el carácter de muchas personas, la felicidad, la comodidad, el dinero, la salud, los no problemas, les hacen ver muy bonitos. Pero cuando Dios empieza a remover el velo de la salud, ahí sale realmente quién era esa persona. Cuando Dios empieza a remover el dinero, cuando Dios empieza a remover prácticamente la familia y se mete 3 contra 2 y 2 contra 3, ahí lo que queda, el carácter, la actitud, las decisiones, esa es la verdadera persona. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Entonces, tenemos que considerarlo de esta manera, verlo y obviamente permitir que la palabra afecte nuestro corazón. Un último tema sería el 7º, sufrimiento, propósito y gobierno. Las Escrituras nos hablan del sufrimiento, hermanos. Las Escrituras inclusive nos mencionan los propósitos del sufrimiento y nos llevan a ver por qué de alguna manera Dios permite eso, para que podamos gobernar nosotros nuestra propia vida aún en medio del sufrimiento y con todo y su propósito poder agradar a Dios. Amén. Entonces, hermanos, 2 de Timoteo 3:16, mira lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Pablo lo resume de esta manera. Usted me dice cuando lo tenga. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Sí? Útil, ¿para qué? Para enseñar. ¿Para qué? Para redarguir, quiere decir para contradecir el error que yo pueda tener, porque la suma de su palabra es la realidad de las cosas. Entonces, cuando yo tomo la palabra, va a redarguir, va a contradecir muchas cosas que yo creo que estoy bien, pero estoy mal. Pero es la palabra para redarguir, pero también para corregir. Amén. Me va a corregir. Entonces, cada vez que vengas y seas redarguido, donde Dios te redarguyó, corrige.
Corrige, no te quedes igual, no, corrige para que se pueda ver el avance, para instruir en justicia. Lo que Dios quiere es que termines siendo una persona hallada en la justicia de Dios y no en tu justicia propia. Amén. Entonces, es importante, hermanos, estas declaraciones nos llevan al compromiso, hermanos. Hay un compromiso. Dios está buscando que entremos en un verdadero compromiso. Y es importante, hermano, si usted no abre su Biblia en su casa, más que cuando viene aquí, y eso se tarda mucho para abrirla y le gana la predicación, es evidencia de que usted se tiene que arrepentir y tiene que pedirle perdón al Señor y tiene que hacerse el buen hábito y más si tiene usted hijos pequeños, usted tiene la doble, triple, cuádruple responsabilidad, no solo de ver por usted, sino aún por esos pequeñitos, ¿sí? Porque si usted no lo hace, créame que no lo van a hacer ellos. Y si usted se pierde, créame que ellos van detrás de usted. Entonces, no, hermanos, no podemos darnos ese permiso, sabiendo que la verdad, dijimos, para los griegos la verdad era lo que sale a la luz después de quitar el velo. Esa es la verdad. Lo que sale a la luz después de quitar el velo. Para esto vamos a ver 2 de Timoteo 4:10. Corría el año 62 después de Cristo. Y aquí sucede que al apóstol Pablo lo encierran. Este es su primer encierro en el año 62 después de Cristo. Y vemos aquí a un Demas que al principio, en medio de varios discípulos, estuvo ahí con Pablo. Ahí estuvo apoyando, ahí estuvo con ellos, echándole ganas. Y dice, porque Demas me ha desamparado, juntos, amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Ok, ahí vemos un Demas que decía que era seguidor de Cristo. Un Demas que parecía que era discípulo. Un Demas que estaba en medio del rebaño. En el año del 66 al 67 viene un segundo arresto para Pablo. De este ya no salió. Aquí le cortaron el cuello. Cuando van a degollar a Pablo, es ahí donde Demas, ahí sucede ese pasaje en el verso 10. Ahí, después de algunos años, vuelven a tomar al apóstol Pablo, ya no va a salir, y Demas, cuando remueven el velo de la comodidad, el velo de la seguridad, el velo de la emoción, el velo de ser famosos, porque obviamente Pablo donde llegaba, los hermanos lo amaban, lo estimaban, y él era compañero de milicia de Pablo. Cuando Dios remueve ese velo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que queda de Demas? Pero Demas, juntos, me ha desamparado. Ya removieron el velo. Mira lo que quedó, Benito, dice ahí, después de la coma de desamparado, ¿qué quedó? Amando. Si era un discípulo, era un mundano. Ahí lo dice. ¿Qué era? Era un mundano. Y así hay muchos mundanos dentro de la iglesia que dicen que son cristianos y nada más Cristo les remueve tantito y sale lo que hay en su corazón. Hay que tener cuidado, hermanos. Algunos han sido disciplinados, hay que tener cuidado. Porque se removió el velo y va a salir lo que hay en su corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Sí? Hoy les tocó a ellos, mañana nos puede tocar a nosotros. Así es que tenemos que estar listos. Aquí no sentimentalismos, aquí no es que es mi sangre, es mi carne. No. La suma de tu palabra es verdad. Aquí Dios remueve y ahí sale realmente quién eres tú. Y repito, creo que lo que nos conviene es ser hallados en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vemos un Pablo, hermanos, que dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, pero ahí no vemos un Pablo, hermanos, doblegarse, sino por el contrario, seguía escribiendo, seguía motivando a los hermanos, seguía incitándolos a buscar a Cristo y después le cortan el cuello, hermanos, nunca regresó. Después de que remueven el velo de la popularidad, vamos a decirlo así, aunque él no buscaba popularidad, cuando remueven el velo de la libertad, porque estaba en libertad, ¿estamos de acuerdo? ¿Viajaba mucho o no viajaba mucho Pablo? Viajaba muchísimo. O sea, ¿cuántos idiomas no sabía? O sea, hermano, ¿qué reputación no tenía entre los hermanos?
¿Te acuerdas cuando estuvieron ahí en la playa que dobló sus rodillas y empezó a orar por los hermanos? ¿Qué pasó con los sentimientos de todos los hermanos que lo estaban despidiendo y era la última vez que lo iban a ver? ¿Qué pasó? Comenzaron a llorar, comenzaron a apreciarlo, a abrazarlo, hermano, ¿cómo que ya no nos vamos a ver? Y él dijo, no volverán a ver mi rostro, fue lo que dijo. Cuando remueven ese velo, Marisol, ahí se muestra la verdad. ¿Quién era Pablo? ¿Sí me explicó? Y ahí también se vio quién era Demas. ¿Quién era Demas? Un mundano. Ahí dice que amó al mundo, ¿no? ¿Sí es así? O sea, si iban a meter a Pablo a la cárcel o estaba en la cárcel, él también iba para la cárcel, ¿estamos de acuerdo? Se retracta. Si Pablo iba a estar pidiendo el capote, pidiendo los pergaminos, porque está en un lugar, en una mazmorra, un lugar frío, con ratas, con falta de comida, con tormentos, muchas cosas, Demas dice, no, con permiso, el mundo me da mi comodidad, el mundo a mí me da seguridad, el mundo a mí me da dar un futuro en esta tierra. Hermano, ¿cómo te has estado comportando esta semana? ¿Qué es lo que has estado haciendo que Dios a lo mejor ha removido el velo de ciertas cosas que te hacen sentir bien y ha empezado a salir la queja? Ha empezado a salir lo que realmente hay. Deberías de ser honesto y no esconderte ni tratar de darte ánimos en tu conciencia. No, mejor reconocer si es cierto, no estoy bien. Es verdad, yo necesito. Me removieron esto y salió realmente lo que yo soy. Entonces, es importante, hermanos. No se dice que hubo pecado escandaloso en Demas, ¿o sí? No. Simplemente dice que hubo amor al mundo presente. Prefirió una vida tranquila, prefirió el reconocimiento, lo seguro, en lugar de permanecer junto a su maestro Pablo, tomando la cruz. Amén. Y esta palabra de me ha abandonado significa me dejó plantado. ¿Cuántos no han dejado plantadas la obra de Dios? ¿Cuántos no han dejado plantado el lugar que Dios les encomendó? ¿Cuántos no han dejado plantado aquello donde nada más su talento es el único que pudiera suplir eso? Eso fue lo que hizo Demas. Dejó plantado la obra de Dios, abandonó en su peor momento, abandonó a Pablo. Repito, nada más es que muevan. Y hermano, a Dios le gusta remover esos velos que aparenta. ¿Sí? Donde no puedes ver realmente quién es la persona. Ahí es una señorita muy bonita, es una señora de respeto, ahí es un adolescente, ahí es el pastor que predica. Pero nada más que le remuevan lo que al pastor le hace sentirse cómodo, feliz, alegre, ahí se va a ver realmente quién es Marisol, quién es Daniel, quién es Cintia. Y eso te debe de quedar claro. Por eso la Escritura dice, la suma de tu palabra es ¿qué? Verdad. ¿Y qué es verdad? Lo que queda después de que remueves el velo. Esa es la verdad. Ahora vamos a sumarle a la historia de Demas, vamos a sumarle la historia de la mujer de, bueno, en este caso, mira lo que dice el Salmo 22. Salmo 22, 11. Y esto te va a llevar, hermano, a confiar más en las Escrituras, a estudiar con avidez más las Escrituras, a agarrarlas en serio, en lugar de estar yendo en el camión, en el Uber, en el medio de transporte, hermano, viendo, pajareando. No, llevarte el ejemplar y ahí meterte, hermano, ocupar todo el tiempo que puedas, porque necesitas la verdad. ¿Sí la necesitan o no, hermanos? Necesitamos la verdad, hermanos. Hay cosas inciertas, hay cosas que están pasando. La gente ahorita dice, sí estamos en la gran tribulación. Otros dicen, estamos a principio de dolores. ¿Qué está pasando con los terremotos que hubo en Filipinas, que hubo en Colombia, que hubo en Perú apenas? Sí es cierto que viene uno para México, pues agarre las Escrituras. Cuando usted agarra las Escrituras y empieza a sumar, usted va a tener la verdad para que nadie lo engañe. No sé si me explico. Repito, es su responsabilidad. Aquí somos una escuela, sí, pero usted en su casa debe de ir a hacer la tarea. Hágala con responsabilidad, dice ahí Salmo 22, 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. ¿Juntos? Porque no hay quien ayude. ¿Qué pasó con el maestro? ¿Dónde estaban los discípulos? Echaron a correr.
¿Dónde estaba Pedro que dijo que daría su vida? Juan 13:37, por favor. Entonces el maestro solamente estaba describiendo, cuando estaba él con ellos, todos estaban felices. Había un endemoniado, el maestro lo sacaba. Venían los hipócritas a debatir, el maestro los reprendía. Le echaban montón a los discípulos porque estaban espigando espigas con las manos, venía el maestro y sacaba la teología. Pero en ese momento, hermanos, les remueven todo eso. Y mira, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Juntos? Mi vida pondré por ti. ¿Y qué había dicho el Salmo 22:11? No hay quien ayude. ¿Qué debieron haber hecho ellos, que eran hebreos? Pues debieron de haber grabadose de memoria ese salmo, ¿no? Ellos debieron de haber dicho una cosa, oye, si el Mesías aquí está diciendo que no hay quien ayude, corremos peligro, está hablando de nosotros, lo podemos negar, lo vamos a negar, es lo que deberían de haber pensado. ¿Es así? A veces se te acercan, te dan una profecía, te dan una palabra y te pones a defenderte como gato boca arriba cuando la idea de la profecía no era hacerte sentir mal, es prepararte para lo que viene. Es advertirte. Aquí en este texto, vuelve a regresar 22:11, mira, quédate ahí, Pedro dice, mi vida daré por ti. Estamos hablando que han pasado, hermanos, desde la vida de David hasta la vida del hijo de David. ¿Cuántos años han pasado? Y ahí en el 22:11 está profetizando David. Es un salmo mesiánico. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Está hablando del sacrificio de Cristo. ¿Juntos? Porque no hay quien ayude. Literalmente describió la crucifixión. Literalmente e implícitamente estaba hablando de cuando le mesaron las barbas, de cuando le dieron cañazos en la cabeza, de cuando le escupieron con bocas sucias, malolientes, de cuando se burlaron de él, cuando le rompieron su túnica, cuando se alejaron, cuando vio a su madre al pie de la cruz y no había ayuda. De hecho dice que pusieron una inscripción en griego, en latín y en hebreo, este es Jesús, el rey de los judíos, y dijeron, eso dijo él, pero él no es nuestro rey. Todo estaba en su contra. Pedro debió de haber entendido una cosa, la suma de tu palabra es verdad, ¿sí? Y si estamos hablando que Demas ya te abandonó, y estamos hablando que allí ya lo abandonaron, ¿qué debemos de hacer nosotros que nos alcanzó esta generación? Llorar al Señor y decir, ayúdanos, porque si esos te abandonaron, también nosotros vamos a hacer lo mismo, si tú no nos ayudas, no sé si me explico. También nosotros, y es ahí donde hay que suplicar, hay que llorar, hay que lamentarse, hay que pedirle al Señor, no lo permitas, no lo permitas. Si tú dices que va a pasar, pero no quisiera que fuera así. El Señor se agrada de ese tipo de oraciones y te libra del mal. ¿Me explicó? Entonces, hermanos, vamos a Job 2:9. Vamos a sumarle a la vida de Demas, le vamos a sumar ya no solamente el 22:11, ¿verdad? En este caso del Salmo, ya le sumamos también 13:37. Estamos hablando que la suma de la palabra de Dios sencillamente quita el velo y lo que queda es la verdad. Hasta aquí, ¿cuántos llevamos que negaron a Cristo? Pedro, la generación de ahí del 22:11, el Demas. Ahora vamos a ver el Job capítulo 2, verso 9. Barej Elohim, esa es la palabra que dice esta mujer, Barej Elohim. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Sabes qué le está diciendo? ¿De qué te sirvió haberte guardado? ¿De qué te sirvió no haber participado en maldad? ¿De qué te sirvió? ¿De qué te sirvió? Mira, maldice a Dios y muérete de una vez tú también. ¿Sabes cuándo? La señora era muy rica. ¿Habrá tenido comodidad? ¿Habrá tenido mucha comodidad? ¿Habrá tenido felicidad después de ser madre de 10 hijos? Habrá tenido mucha felicidad y mucha satisfacción. No nos dicen que tuvieran nietos, pero seguramente a lo mejor ya había nietos. Solamente la Escritura se centra en la felicidad de la señora y del señor Job. ¿Habrá tenido, hermanos, salud? Claro que ha de haber tenido salud. Prestigio, hermanos, buena reputación. Hermano, dice la Escritura que es mejor la buena fama que el buen ungüento. Pues ella tuvo buena fama y buen ungüento también. ¿Estamos de acuerdo? Porque tenía dinero la señora. Pero cuando Dios remueve el buen ungüento, la buena fama, todos los niños, la riqueza y hasta la salud de su esposo, ¿qué pasó, Luisito? Remueven el velo y eso que quedó
Esa es la verdad. ¿Cuántos están aquí? Eso es lo que era la señora. Eso. Estando ahí todo en fiesta, viento en popa, todo bien, hermanos. No, pues era la piadosa. Era una de las más fervorosas. Era una de la cual la gente se levantaba. Bendita, bendita mujer. Mira qué esposo tiene. Esta es la corona. Cuando remueven el velo, hermano, esa es la verdad. Eso es lo que era la señora. Una señora amargada que estaba amenazando con irse de su casa, que estaba en contra de lo que su esposo había hecho, estaba maldiciendo a Dios, apostatando. Es que esa es la naturaleza, hermanos, en Cristo. Esa es la reacción de una persona que se siente disque atacada, disque provocada, disque se metieron con lo mío, con lo tuyo. ¿Qué no dice la Escritura? Todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como la del Hijo, todas son mías. ¿No dice eso? ¿Y qué no dice la Escritura? ¿Que no puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío? ¿No lo dice? Hermano, pregúntate cuál sería tu reacción si Dios toca eso que tanto quieres. Eso de lo cual dices, no, esto no, por favor, que toquen otra cosa menos esto. ¿Cuál sería tu reacción? Esa sería nada más la evidencia de cuál es tu verdad. ¿Quién eres tú realmente? Eso nos debe de llevar a una cosa. Demas lo negó. 22:11, esa generación lo dijeron crucifícale. Pedro dice, mi vida daré por ti, y terminó. No una vez. ¿Cuántas veces le negó? 3 veces. Y luego aquí la esposa de Job, la enfermedad, ¿a quién le tocó? ¿A ella o a Job? Ni siquiera a ella. Y se amargó. Hermano, eso nos debe de llevar a respetar la palabra y decir, bendita palabra. Yo necesito la verdad, necesito estudiarla para poder tener la ecuación correcta, el resultado y decir, esta es la verdad, aunque mis sentidos, mis emociones me griten otra cosa, yo sumo cada versículo, cada historia, cada monografía, cada biografía y saco el resultado. Esta es la verdad, esta es la verdad. Y eso me va a llevar a reverenciar a Dios y a temerle, hermanos. Estamos aquí, hermanos. Entonces, hermano, dicen literalmente Job capítulo 2, verso 7, que a Job le dio una lepra negra ulcerosa, combinada con forunculosis, dice, generalizada. No era una sola llaga, hermanos, la que tenía él. Él tenía todo el cuerpo lleno de abscesos abiertos y le ardían. Entonces, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. O sea, ve nada más, hermano, la palabra es naká. Dice que lo golpeó con violencia. Como cuando hay guerra, hermano, que un proyectil golpea a una persona, cae herido, hermano, ¿sí? No es cualquier recargón, o sea, es un golpe con violencia, con toda la alevosía. Eso fue lo que sucedió. ¿Qué más sucede ahí? No fue una enfermedad que le dio, hermanos, fue un golpe maligno, una enfermedad sobrenatural, hermano, no había cura. No había cura, el metal era caro, hermanos, y meter un metal para rascarse era infectarlo. Era más sencillo tomar, hermanos, pedazos de barro y empezarse a rascar esos pedazos, se aventaban ahí y se podrían, no había problema. O sea, era una enfermedad muy tremenda la que le vino a él, hermano. Por eso cuando leemos estos pasajes, tenemos que decirle a Dios, Señor, si eso me pasara a mí, yo blasfemaría contra ti. Ten misericordia de mí. Y es ahí donde tenemos que aprender a orar. No me metas en tentación, mas líbrame del mal. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que aprender a orar así. No la agarres de juego, no la agarres así como, pues quién sabe por qué dice el pastor. Hermanos, suceden cosas que están fuera de nuestro alcance, que no podemos gobernar. Recuerdo ahora que estaba yo hace años y le compartí a un taxista que tomé ahí en la Merced y él me llevaba hasta el eje 7, hasta allá iba yo por allá por la Narvarte a un trabajo que tenía mi madre y yo suplía su lugar. Y yo recuerdo muy bien que le iba yo compartiendo a este hombre, hermano, la palabra lo atravesó, la palabra le cayó, quedó comprometido a venir hasta Chimalhuacán a congregarse, hermano, y de repente, hermano, las 4 llantas a la vez se le poncharon. ¿Tú qué me dices de ahí? ¿Tú crees que es casualidad? Las 4 llantas ahí en el eje 7 se le ponchan y en lugar de ahorillarse, hermano, si va manejando, pues del lado derecho se orilla, ¿estamos de acuerdo? Se orilla del lado izquierdo, hermano.
Híjole, ya se me poncharon las llantas, y entonces ya nada más lo único que le dije, mira, ya se me hace tarde, te pago lo del taxi, yo me voy y te espero allá. Ya le di el teléfono, toda la ubicación de la congregación, en eso quedamos. Se me hacía tarde y abro la puerta, hermano, del lado donde pasa la vialidad, y le pega un carro a su puerta, se la deja como acordeón, hermano. Todo lo que le prediqué, ¿qué crees que pasó? Se le cayó. Ay, ya me echaste a perder mi puerta. Ahora ya era yo el maldoso, ahora ya me veía como malo. Todo lo que le prediqué se le cayó. Y para vergüenza mía, ese día ni siquiera había orado al salir. Desde ahí aprendí una cosa: no vuelvo a salir sin orar. Y orando, líbrame del mal. Porque una situación aquí, Demas, más 22:11, más Pedro, más la esposa de Job, dan un resultado. Cuando remueves el manto, lo que queda, eso es lo que realmente es la persona. ¿Qué era? ¿Qué era la esposa de Job? Era una hipócrita, era una mujer falsaria, era una mujer que estaba muy contenta mientras todo estuviera bien, mientras todos sus hijos estuvieran bien. No trataba de maravilla al Job. Pero ya nada más empezó la mortandad. Pobre Job era el culpable de todo lo que había pasado. Al punto que dice la mujer, regrésame el verso, ¿cuál era el que te dije? El 9, regrésamelo por favor. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún te vas a aferrar a creer en tu Dios? ¿Aún le vas a buscar? ¿Aún te vas a abstener de participar en lo que está mal con todo y lo que te ha hecho? Maldice a Dios y muérete. O sea, mujeres, ¿cómo puede comprobar un hombre que realmente tiene una mujer que le ama? ¿Cuando todas las cosas van bien? No, cuando todo va mal. Ahí es donde comprueba si realmente esa mujer le ama, porque ella estará con él en las buenas y en las malas. No sé si me explico. Ahí es ahí donde un hombre comprueba que tiene una mujer que vale oro. Pero si tantito remueven algo, hermano, y empieza de quejosa, empieza con que ya se va con su mamá, empieza que yo no sé cómo me casé contigo, empieza como cómo me arrepiento y se jala las greñas, pues ya te das cuenta, dices, eso es lo que era mi mujercita. Eso es lo que era. Los chocolatitos del día de mi cumpleaños, pues nada más era la falsedad. ¿Sí? El te invito a tomar un helado también era parte de la falsedad. El te compré una camisetita era una falsedad. Porque digo, hermanos, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay besitos y abrazos, cuando es 14 de febrero, todo el mundo anda bien contento. ¿Sí te has dado cuenta, hermano? Pero cuando remueven todo eso, hermano, es ahí donde sale la verdadera persona. Entonces tienes que aprender. Es urgente que conozcas la verdad. En tu familia, en tu alma, en tu sexualidad, en tu relación con tu esposa, con tu esposo, en tu crecimiento en la iglesia, en tu eternidad. Si hoy murieras, tú necesitas conocer la verdad de tu alma. ¿Están conmigo, hermano? Entonces, la escritura para eso está, para sumar pasajes, y ahí sale un resultado, y ahí lo que queda, esa es la verdad. Eso es importante. Entonces, ¿cómo no vamos a estudiar este libro, hermanos? ¿No deberíamos conocerlo a la perfección, hermano? Deberíamos hacernos todos unos doctores de las escrituras, porque en ello depende la felicidad de los que nos rodean. Entonces, la sarna maligna no le había dado a la mujer de Job, hermanos, fue a Job, pero la dama estaba incomodada, hermanos. La prosperidad, la economía, la descendencia, la salud, los bienes, las amistades, la buena fama, todo se removió, hermanos. Y sencillamente, Salmo 119, 160, por favor. ¿Qué nos dice la escritura? La suma de tu palabra es verdad. Amén. Aquí hay algo hermoso, hermanos. Hay un pasaje que también es verdad, el carácter de Cristo. La Biblia dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y eso es para bien y salud de tu alma. A pesar de que has fallado, a pesar de que no has cumplido,
a pesar de que en las peores le has dejado, hermano, su fidelidad no depende de tu fidelidad. A ver, explíquenme eso. ¿Cómo está eso? Que la fidelidad de Dios no depende de tu fidelidad o de tu infidelidad. ¿Qué quiere decir? La fidelidad de Dios es grande. Es grande, ok. ¿Qué más? No depende de lo que uno crea y piense. Sí, no. Él no cambia. Falló el pastor. ¿Pero por qué Dios lo sigue ayudando? Pues porque Él es fiel. O sea, Él lo llamó. ¿Tú crees que cuando lo llamó no lo conocía como era de imperfecto? ¿O no? Ah, pues sí lo conocía. ¿A poco crees que cuando te llamó a ti no te conocía? Ah, pues claro que te conoce. Pero ¿sabes qué? Con todo y te conoce, te va a meter al cielo. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel. Nada más por eso. Y esa es la parte que nosotros tenemos que guardar en el corazón. Este concepto, esta característica del carácter de Dios es peligrosa, porque hay quien se cuelga de que Dios es fiel y sigue pecando. Ah, bueno, Dios es fiel, Dios es bueno. Bueno, el que sea fiel no te da permiso de que con alevosía y ventajas sigas de maldoso. Es fiel y bueno, pero para que tú te puedas nutrir y entender, la palabra infiel es falto de fe. Apistis es el término. Pistis es fe. Apistis es no tiene confianza, no tiene fe. Eso sería infiel. Entonces, cuando alguien no tiene confianza, va a fallar. ¿Están conmigo? Es infiel. Entonces, un esposo que prometió amar a su esposa en las buenas y en las malas hasta que la vida lo separe, hermano, ¿la va a amar nada más exteriormente o va a ser fiel en su corazón? O sea, para él no debe de haber otra mujer. Para él no debe de los ojos írsele o las ideas. No. Dice el libro de Malaquías, dice, no seáis infieles con la mujer de vuestra juventud. Se va a mantener fiel. Pero el infiel, el incrédulo, va a fallar. Va a estar fallando. Entonces, como padres, fallamos al educar a nuestros hijos, como dice la Escritura. Como hijos, fallamos al sujetarnos a nuestros padres y honrarlos. Como esposos, fallamos con nuestras esposas. Como esposas, no se sujetan y fallan también. El hombre tiene esa característica, falla, fallas el hombre. Pero damos gracias a Dios que eso no altera el carácter de Dios. ¿Sí? Dios no falla, Él no cambia, no olvida lo que prometió. Que te quede claro. Por eso cuando Dios te hable, te da una visión, te da un sueño, te da una palabra profética, te habla por las Escrituras, fíjate en el artículo, fíjate en el verbo, fíjate en el sujeto, fíjate en el adjetivo, fíjate en el adverbio, fíjate en cada palabra que Dios te hable. Porque hasta en una sola palabra hay una promesa. No sé si me explico. Y eso, de ahí te agarras y pase lo que pase, venga lo que venga, Dios te va a sostener porque Él es fiel. Vamos al libro de Apocalipsis. Y obviamente la fidelidad de Dios, Tadeo, la felicidad de Dios te lleva a amarlo. Amén. Dice capítulo 3, Apocalipsis 3, en el verso dice en el verso 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, juntos, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí le dieron un rema, que dice, ya te abrí una puerta y nadie la va a cerrar. Entonces, Filadelfia tenía que haberse agarrado de ahí y decir, pase lo que pase, va a haber puerta para el evangelio. Pase lo que pase, haya abortos, haya apostasías, haya malcriados, malagradecidos, va a haber una puerta abierta porque Dios dijo, yo he abierto una puerta y nadie la podrá cerrar. Si te das cuenta, hermano,
De ahí se va a agarrar. Y dice ahí, por favor, en el verso 9, he aquí yo entrego, ¿sí estamos ahí? He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies todos juntos. A ver, ¿cuál era el acoso? ¿Cuál era la presión psicológica, emocional, espiritual que tenía Filadelfia? Ahí te lo dice. ¿Cuál era? Que había falsos creyentes que, mira lo que dice, que reconozcan que yo te he. ¿Qué decían de él? Ese no es pastor. Esos no son cristianos. Eso se va a caer. Si una zorra se subiera y se cae la barda. No, ahí dice otra cosa. Ahí dice, yo te abrí una puerta y nadie la va a cerrar. Y aunque haya muchos que te estén acusando, que te estén oprimiendo, ¿sí? Yo voy a hacer que ellos reconozcan que yo te he amado. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios no falla, hermanos. Él no es infiel. Él no traiciona, hermanos. ¿Sí? Él permanece fiel y esa es la verdad del carácter de Dios y a ti te conviene agarrarte de ahí. Si tú empiezas a hacer las adecuaciones que debes de hacer en tu matrimonio, Dios lo va a restaurar porque Él es fiel. Empiezas a hacer las adecuaciones en tu salud, Dios va a restaurarte. Empiezas a hacer las adecuaciones en tu propia vida, Dios te va a restaurar, porque Él ha prometido, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y clamaren a mí, yo iré, yo sanaré su tierra, descenderé y yo los perdonaré. O sea, ya hay un patrón, hermanos. Entonces, aquí nada más la idea, hermanos, es que tú puedas entender que Dios, al ser fiel, es digno de confianza. ¿Sí se entiende lo que es fiel? Es digno de confianza. Y el infiel falla, no es digno de confianza. Nosotros como hombres somos infieles, no somos dignos de confianza, pero esto es lo más sorprendente. Hermanos, muchos hombres ya ni nos creen, muchos hombres no nos tienen confianza, pero aquí lo más hermoso es que Dios no cambia por eso. ¿Sí están aquí? No, o sea, independientemente de lo que hayas hecho o no hayas hecho, Él sigue con su misma postura. Aquí estoy para ayudarte. ¿Sí? Y sería bueno que preparáramos ese canto, se quedó conmigo, ¿sí? Porque, mira, quiero mostrarte algunos pasajes. Dame Hechos 13:22, fíjate nada más. 13:22 de Hechos. ¿Ahí estamos? Amén. Ok, vamos a darle lectura, dice así. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, todos juntos, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. 23, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Sabes que de tu descendencia Dios ha tomado ya bendición? ¿Y sabes que Él va a cumplir lo que ya se propuso? Por eso tú tienes que tener cuidado. O sea, conocer la palabra, para que a la hora de sumar versículos, declaraciones, verdades, salga realmente tu característica y tú puedas hacer las correcciones correctas. Cuando tú haces eso en tu casa y vienes a las Escrituras y Dios nada más te habla, nada más te está confirmando lo que tienes que hacer. Y ahí puedes ver la fidelidad, el amor, el deseo de Dios por ayudarte. ¿Se me explicó? A ver, levanta su mano. ¿Cuántos en algún momento de su vida como que llegaron a desconfiar de Dios y decir, pues no, pues Dios no me oye, Dios ya no me va a ayudar? Levanta su mano. Fíjate. Ok, sábete una cosa. Él te va a ayudar. Porque Él se ha propuesto meterte al cielo. O sea, aquí nada más la clave es que tú reconozcas que has sido infiel, que has fallado. Es todo lo que Él quiere. Mira, dice de David
que le iba a levantar de su descendencia, pero dame el verso anterior. Dice, aún, ¿qué dice? David, hijo de Isaí, ¿qué dice? Varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo. Fíjate, no es que David fuera perfecto. David no era perfecto, tú no eres perfecto, el pastor no es perfecto. Pero lo que Dios ve no es la perfección, es la disposición a obedecer lo que Él te dice. Eso es lo que Él ve. O sea, David, fíjate, dame por favor, 2 de Samuel 11:4. Y envió David mensajeros y la tomó. Vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Dame el siguiente verso, por favor. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Mira lo que Dios había propuesto ya hacer con David. ¿Qué es lo que iba a hacer Dios con David? Dios de su descendencia iba a sacar rey. Dios escogió a David, no por perfecto. ¿O era perfecto? No, era tremendo el David. Hermanos, sedujo a la señora, la violó. Y no solo eso hizo David, mira lo que hizo también, 11:14. Planeó el asesinato del esposo de la señora. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Siguiente verso. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Hermano, adulteró. Hermano, asesinó. ¿Sabes por qué asesinó a la señora? Digo, al esposo de la señora. Para quedarse con la viuda. Ve todo lo que hizo David. ¿Y a poco crees que esto hizo cambiar el carácter y el propósito de Dios para con David? No. Pero repito, esta puede ser un arma de dos filos. Entonces estoy haciendo maldades, pues aquí me sigo. Nomás te quiero recordar que Dios le mató 4 hijos a David. No sé cuántos tengas tú, pero pues Dios te puede matar al uno que tienes, o a los 3, o a los 15 que tienes. Entonces, yo no te recomiendo que te quieras pasar de listo. ¿Juicios? También igual cuando censó al pueblo. Entonces estamos hablando que Dios no cambia su plan, Dios no cambia su actitud. Permaneció infiel David, falto de fe, incrédulo, falló. Pero yo soy Dios, yo no fallo, aquí estoy para ayudarle, lo voy a meter al cielo. Señor, ¿y por qué le matas a los niños? Bueno, eso no le puedo quitar, es mi hijo y hay que disciplinarlo. ¿Sí estamos aquí? Entonces parece sencillo, pues lo disciplinó, pero está en el cielo gozándose. Discúlpame, no sé cómo te sentirías en el cielo, en la gloria eterna, y tus hijos en el infierno. No sé si eso se le puede llamar fiesta en el cielo. ¿Cómo te sentirías sabiendo que tus hijos se fueron al infierno por tu culpa? Yo creo que nadie se sentiría bien, ¿o sí? Entonces, Dios es fiel. Dios no altera su carácter. Si Él alterara su carácter, dejaría de ser Dios. No, Él no lo altera. Él permanece firme en lo que dijo. Los va a meter al cielo. Pero ustedes tienen que reconocer la suma de su palabra es verdad. Aprender a sumar para que se aparten de lo que Dios detesta. Si estamos aquí, hermanos. Sí. Háganlo, hermanos. 2 de Samuel 12:9. Le puso un 4 Urías para poderse quedar con la viuda. 2 de Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Juntos? A Urías eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces, ¿por qué lo mató?
No solo se pasó de listo al embarazarla, al engañarla, no, la quería para él. Era perverso. La suma de tu palabra es ¿qué? ¿Verdad? Entonces sumamos a Demas, sumamos a la esposa de Job, sumamos a la generación de 22:11 del Salmo, sumamos, hermanos, al David. Perverso el ser humano. Y nos sumamos al pastor y a ustedes también, perversos todos. Porque la suma de su palabra es verdad. Amén. Entonces, no solo eso, hermanos, 12:14, por favor. 12:14 dice así. De ese mismo libro, amado hermano. Juntos. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Hagamos un alto. O sea, con lo que se hace, hermanos, le damos balas a los enemigos. ¿Y qué crees que hacen con esas balas, Dani? Las disparan todas contra Dios. Así ha de ser su Dios. Así ha de ser su Dios del pastor. Mira, ese no es el que predicaba. Mira cómo anda embriagándose. No es con el que llevaba mucha gente a la casa de Jehová. Así ha de ser su Dios. Si te das cuenta, hermano, no es cualquier cosa. O sea, guárdate. Dios perdona. Pero lo que tú hagas va a hacer que los enemigos hablen mal de él. Y ahí lo dice. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Sí te das cuenta, Jaimito? Se blasfema. O sea, a los que les has predicado se te quedan viendo y dicen, ¿no es este el que anda hablando de Dios? Se blasfema. O sea, se acuesta con la mujer de su vecino, lo embriaga, lo mata, y lo mata para quedarse con la señora. Y lo que él hizo, lo vieron muchos. ¿Y sabes qué dijeron? Así ha de ser su Dios, perverso, adúltero, borracho y cochino. Y obviamente el cielo lloró. El cielo fue deshonrado. Cuando veas un hermano allá afuera que se anda orinando, que se anda embriagando, que anda haciendo maldades, obsérvalo bien, mételo en tu alma y que tú te puedas dar cuenta de una cosa: ese está blasfemando el nombre de Dios. Y que puedas tú orar al Señor con santo temor y decir: líbrame de hacer semejantes maldades, ayúdame, por favor. No sé si me explico, hermanos. Hermanos, la suma de su palabra es verdad. Y dice, dame el texto, por favor. Es Salmo 119, verso 160. No es que David hizo un poquito blasfemar el nombre de Dios, no. Hizo que los enemigos tuvieran una razón enorme para despreciar a Dios abiertamente, hermanos. La suma de tu palabra es verdad, juntos, y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, el decreto que se toma una vez que se blasfema el nombre de Dios, escúchame, Dios nos dé gracia. Número uno, Dios no cambia su actitud. Él dijo que te va a meter, Él te va a meter. ¿Sí? Con una sarna maligna, no sé, en una cama de dolores, con un diablo atormentándote todo el tiempo, como tenga que hacerlo, te va a meter. Pero el decreto que Él tome es eterno y nadie lo cambia. Nadie lo va a cambiar. O sea, nosotros acabamos de leer un pasaje donde Él, proyéctamelo nuevamente, por favor, 2 de Samuel, en el verso 12:9, dice ahí que eterno es todo juicio de su justicia. ¿Ahí estamos? A ver, dame el 11:14, hermano, perdón. 11:14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Siguiente verso.
Ahí estamos. Y escribió en la carta diciendo: pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Ahora sí, dame el 12:14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, juntos, el hijo que te ha nacido cambió su actitud con lo que había prometido para David. No, pero el producto del pecado, ¿qué dijo él? Va a morir. Señor, por favor, mis hijos, va a morir. Porque hiciste blasfemar a Dios. Hay que tener cuidado. Señor, pero es que soy tu siervo. Porque eres mi siervo, debiste de haber glorificado mi nombre. Nada más por eso. Porque es obvio que te están observando todos. Es obvio que tú me representas a mí. Es obvio que en toda la corte todo mundo se da cuenta que yo te inspiro, que no eres tú hablando, que soy yo. Es obvio, no sé si me explico. Y luego, Señor, tu hijo va a morir. Hermanos, Dios es fiel y Él cumple lo que promete. Y te va a meter, porque metió a David, ya lo dijo. Me he suscitado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando viene Natán y le habla, tener el corazón como de Dios es ser sensible a lo que Dios te habla. En ese momento le dan una parábola, David explota, es pelirrojo el hombre, pelo naranja, pecoso seguramente. ¡Ay! Tal debe de pagar 4 tantos, y en ese momento le pone el dedo en la nariz Natán y dice: ese perverso eres tú. Y le cae la convicción, yo he pecado. En ese momento es sensible a la voz de Dios. No sé si me explico. Y hay veces, muchos de los que están aquí, Dios les habla en la predicación: ven, pasa al frente, humíllate. Y por el qué dirán, no pasó. No fue sensible. Dios quería sanarlo, Dios quería ayudarlo, Dios quería en ese momento liberarlo, pero no es sensible. Le manda un sueño, le manda una profecía y no es sensible, está defendiéndose. ¿Como para qué qué ganaba David defendiéndose contra Natán? ¿Hilda qué ganaría? Pues nada, porque ¿qué tenía Natán contra él? Pues nada. Natán nada más era un instrumento para ayudarle, porque el David estaba tan embrutecido que ya llevaba 9 meses con la señora. O sea, imagínate, lo había asesinado, se había acostado con ella, era un bastardo el niño, y el David ya la tenía 9 meses en el palacio. Y así se iba a seguir, ¿eh? ¿A poco crees que se iba a detener? No, así se iba a seguir. Entonces, por misericordia, Dios le manda al vidente: háblale a este hombre porque está embrutecido. Y cuando le muestran la metáfora, hermanos, le cae el terror y dice: yo he pecado. Y en ese momento viene la respuesta. Vamos a verlo, por favor. Segunda de Samuel. Es el verso, creo que es el 11, capítulo 11. Ahí estamos. Es el 12, perdón, el 12, hermano. Verso 7, 12:7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. ¿Juntos? Todos juntos el 13.
Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Juntos. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué le había prometido Dios? Tú, cuando mueras viejo, irás en paz. Y de tu casa voy a levantar uno que levante descendencia. Y mi otro hijo, ese no. Señor, es chiquito, se parece a mí. Ese no, ese va a morir. ¿Se la cumplió David o no? Se la cumplió. Tanto lo que le había prometido como el castigo también. Porque Dios no cambia. O sea, la infidelidad del pastor no hace que Dios cambie. Y eso es lo que llena al pastor de mucha gratitud hacia Dios, de decir: qué precioso Dios tengo. Qué hermoso Dios que conoce mis fragilidades, que conoce mi futuro, mi pasado mejor que yo mismo. Y con todo y eso está conmigo y me echa la mano. No sé si me explico. Y eso me lleva a adorarlo, a guardarme de mi maldad, ¿sí? A estar velante, de alguna manera cuando me dan una profecía, cuando Dios me habla en las Escrituras, estoy velante, estoy orando, me estoy guardando de mi maldad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es bueno Dios y me habla. Porque me quiere guardar, no sé si me explico. Y eso me hace confiar en Él. Dice, dame 2 de Timoteo. En el capítulo 2, verso 13. Ahí estamos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermano, como esté tu vida, agárrate de esto. No se va a negar. No te va a dejar. Cual sea tu situación, cual sea tu circunstancia, invócalo. Búscalo. ¿Sí me explico? No te va a dejar. Te va a echar la mano. Pero es importante que seamos como David, sensibles en lo que hemos estado haciendo mal. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? O sea, no te endurezcas, no tuerzas las Escrituras para decir: bueno, pues si Él es buena onda, pues yo le sigo pecando. No, hermano, no hagas semejante tontería. Solamente le rayarías el estómago al tigre. No, es detenerte, entender que Él es bueno a pesar de nosotros, y eso nos va a llevar a confesar nuestro pecado y a arreglar nuestra vida y a enderezar nuestros pasos. En santa confianza caminaremos con Él porque Él está con nosotros. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? ¿Estaba con David o no? Antes de que hiciera sus maldades estuvo con Él. Después de que hizo sus maldades estuvo con Él. Sí, también estuvo, hermano. Y durante el azote, la disciplina, ahí estuvo con Él. No lo dejó. Como no te dejará a ti. Y esto, repito, tiene que llevarte, hermano, a permanecer. ¿Sí? Aunque tú te muevas, Él no se mueve. Él está en el mismo lugar. Aquí estoy para ayudarte. Aunque andes en valle de sombra de muerte, tú no debes de temer. ¿Así es? Entonces, esta es la verdad del carácter del Señor, hermanos. No se puede negar a sí mismo. Pedro le negó, Dios no. Pedro lo rechazó, Dios no. Dios está ahí para ayudarlo, para levantarlo, para esforzarlo. Allí estará Dios. Pero tú tienes que tomar esa actitud. Levante su mano si me explico. ¿Sí? Entonces, concluimos, hermanos. La suma de su palabra es verdad. Abraham, ¿se acuerdan ustedes que Abraham desatinó con Agar? Noé, ¿se acuerdan que Noé se embriagó y se desnudó? ¿Sí se acuerdan? El David adulteró. Aarón se dejó seducir y hizo el becerro de oro. Moisés mató al egipcio, le dijeron que a los 40 y se fue, y después lo regresaron a los 80. Con todo y que fallaron, Dios estuvo con ellos. Y cuando tú lees el capítulo maestro de la fe, Hebreos 11, ahí están todos ellos. ¿Qué crees que los metió Moisés? La fidelidad de Dios. Amén. ¿Qué dijimos que era fidelidad? No falla.
no se mueve, no altera tu imperfección, tus desatinos, tus fallos, no cambian su actitud. Él está para ayudarte, Él está para bendecirte, Él está para pastorearte, Él está para defenderte. Ya nada más arregla lo que tengas que arreglar. Amén. Creo que es muy notorio lo que le molesta. No consigas un esposo, una esposa de manera deshonesta, porque eso fue lo que consiguió David, ¿no? Es chistoso, hermanos, pero ya una vez que se murió el otro, pues ya la señora estaba libre para casarse con quien sea, ¿no? ¿Y qué hizo el David? ¿Se la llevó y lo condenó Dios por eso? No, no, porque así su ley dice así, ¿no? Una vez que muere el marido, libre para casarse con quien sea, en el Señor. Amén. Entonces, cásense, hermanas, en el Señor. Cásense, hermanos, en el Señor. Amén. Si se casan fuera del Señor, unos ricos palazos les van a venir y pues digo, ya tendrán que llorar ustedes solos o solas. ¿Por qué? Porque no están en el Señor. Entonces, Dios no los va a dejar. Dios va a estar con ustedes. Y para muestra un botón y cerramos con esto. La generación que quedó después de José el soñador era muy piadosa, era muy buena. ¿Y qué les dice José el soñador antes? Dice, Dios los visitará, Dios los va a sacar de aquí. Ahora júrenme que se van a llevar mis huesos con ustedes. ¿Sí se acuerdan? ¿A poco por su carácter fue que, ay, cómo están portando mal, yo no voy? ¿A poco dijo eso Dios? No, él ya había dicho 400 años y a los 400 llegó puntualmente y los sacó. Si estamos aquí, hermanos, Él ha dicho que va a venir por nosotros y va a venir por nosotros. Pero tenemos que tener un corazón como el de David, sensibles cuando Él nos esté marcando cosas que estamos haciendo mal. ¿Estamos aquí, hermanos? Es por gracia, no es por obras. Gloria a su nombre, hermanos. Pónganse sobre sus pies. Por eso Jesús decía, yo soy la verdad. Amén. Él es la verdad. Ante una generación malagradecida, ante una humanidad deshumanizada, privada de Dios, alejada del proyecto original, de la esencia del Espíritu, Dios es fiel y permanece. Y esta es una verdad. Cuando sumamos la vida de Abraham con su desatino, la vida de Noé con su desatino, Pablo cuando se separa de Bernabé, sus desatinos, cuando sumamos prácticamente el Demas abandonando, sumamos a Sansón, hermanos, con problemas de dominio propio, solamente al ver cómo ellos triunfaron, fueron perpetuados en el capítulo 11 del libro de Hebreos y se les llama héroes de la fe. Y mira lo que dice la Escritura, hombres de los cuales el mundo no era digno. Con todo y sus defectos, dice el Espíritu, no era digno este mundo de estos hombres, porque obviamente estaban bautizados en Cristo y estaban revestidos de Cristo, hermanos. Porque obviamente habían resucitado y el mismo poder que resucitó a Cristo está en ellos y los va a levantar, hermanos. Es por la gracia de Cristo, es por el sacrificio de Cristo. Por eso, hermano, confiésale tu pecado a Cristo. Por eso, hermano, no seas, hermano, no aparentes cosas, pues si Él conoce todo, hermano. No, dile cómo estás, dile cómo te sientes, dile en qué has fallado, dile qué es lo que has hecho secretamente, díselo, hermano. Él no ha cambiado su actitud para contigo, Él te quiere echar la mano, te dijo que te va a echar la mano, te la va a echar, pero no hagas más difícil la situación. ¿Para qué quieres que te mate un hijo? No, mejor confiésalo, y sobre todo confiésalo en base a que Él no va a cambiar para contigo. Es Dios precioso, es Dios de amor. Prometió en los peores momentos estar con nosotros, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y a sus ángeles mandará acerca de ti. Mira qué cuidado tiene. Mira, te conoce por nombre. Mira, te conoce por fragilidad, por ser una de las más frágiles.
¿Y sabes qué es lo que hace? Te la encargo. ¿Sabes qué hace con sus mensajeros? Te lo encargo. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Entonces, las veces que se frustra alguna maldad que has planeado, las veces que no te sale ese movimiento, ese business chueco que quieres hacer, es Dios quien está resistiendo. Es Dios quien está enviando sus mensajeros para que tu pie no tropiece en piedra, que te lleven en sus brazos y que te guarden en todos tus caminos. Y aún te da autoridad sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Y eso es por causa de Cristo. Oh, te adoramos, Cristo Jesús. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias por ser nuestro Señor. Gracias porque a pesar de nuestras fallas, tú no has cambiado. Gracias, ahora entendemos por qué las cosas siguen avanzando a pesar de nosotros. Gracias, Señor amado, porque podemos confiar en ti. No nos has dado ninguna razón para estar, Señor amado, Padre, en desconfianza. No, por el contrario, para poder hacernos estudiosos de tu palabra, Señor. Conocer nuestro verdadero estado espiritual. Conocer los tiempos y las sazones. Y sobre todo conocerte a ti, dice la Escritura, con tal de conocer el amor de Dios. Se quedó conmigo en el caso, en mi oscuridad y mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. Una vez más vamos a decirle, y Él sigue aquí, todos juntos. Y sigue aquí. Dile por qué. Porque dijo que estaría conmigo hasta el final. Recuerda que te Porque prometió. prometió la obra termina. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió mis pasos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Se quedó conmigo y fue paciente. Él me levantó cuando bajé mi frente, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra termina. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol,
Cuando tropiece y piense que no hay solución, Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí y no me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución, Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución, Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución, Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución, Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución, Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Él sigue aquí. Él sigue aquí. Todo eso es posible gracias a lo que hizo Jesús. Para que tú puedas confiar. La fidelidad del carácter de Cristo nada más es para que te afiances de Él y hagas los cambios que tienes que hacer y empezar a tomar responsabilidad. Déjame darte una parte de toda la riqueza y los beneficios que trae el sacrificio del Maestro. Dice así: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto seco, como un tiesto se secó mi vigor. Dice: mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Y dice aquí: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Fíjate lo que dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él, le oyó. La posteridad le servirá. Esto será contado a Jehová hasta la postrera generación. Repito: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él, le oyó. Dice: no le oyó a Jesús en la cruz,
para escucharnos a nosotros. Quiero invitarte a que arregles tu vida, que hoy seas honesto, que hoy reconozcas en qué le has fallado, en qué le estás fallando, y que hoy con toda confianza te puedas acercar, porque su sacrificio fue precisamente para que no te menospreciare el Padre cuando tú clamares. Su sacrificio fue precisamente para que no abominara la aflicción por la que estás pasando. Antes bien, dice que no esconderá su rostro, y cuando tú clames, Él te va a escuchar. Amén. Cierra tus ojos y habla con Él. Vamos, habla con el Señor. No te sientas confiado en tu justicia, confía en la justicia de Cristo. No te acerques meditando cómo te has portado, si bien o mal, no. Acércate cómo se portó Cristo en la cruz del Calvario. Y al ver la justicia, la humildad, la mansedumbre, la santidad, la inocencia de Cristo, eso nos hace vernos culpables. Pero a la vez tenemos la garantía, el favor, el voto, el remedio. Por cuanto Cristo sufrió, nosotros seremos consolados. Por cuanto a Él no se le escuchó, nosotros seremos escuchados. Por cuanto a Él lo asesinaron, a nosotros se nos da vida. Porque si fuéramos infieles, dice el apóstol, Dios permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Amén. No eres el primero. Repito, léete todo el pasaje de Hebreos 12. ¿Cuántos de esos hombres fallaron? ¿Cuántos? La mayoría. Y sin embargo están en la gloria, porque Dios se propuso meterlos al cielo. Así es que eso debe de darnos confianza. ¿Está conmigo? Eso debe darnos mucha confianza para entender, no, el Señor no me va a dejar. Y abrir el oído para lo que Él está pidiendo. ¿Sí? Hoy te está pidiendo, confiesa tu pecado y apártate. Yo te perdono. Confiesa tu pecado y hazte a un lado. Comienza a caminar como yo te mando. Y yo tengo buenos planes para ti. Dice a través de Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. Para hacer contigo, dice, lo que a la postre expectabas. Todos nosotros expectamos ir al cielo. Todos nosotros expectamos tener vida eterna. Todos nosotros expectamos estar siempre con Él, porque en Él está la vida. Así es que termino. La verdad es aquello que queda después de que el velo se recorre. Esa es la verdad. Y aquí la verdad es que hemos sido infieles. Pero también la verdad es que Él permanece fiel. Él no falla. Él no cambia. Cuando tú te vas, Él no se va. Cuando tú abandonas, Él sigue ahí esperándote. Así es que, hermanos, agarrémonos de Él. Por eso Job no se soltó. Y aunque la mujer dijo, suelta eso, ya deja de ser fiel, maldice al Señor y tú muérete. No, él agarró y se aferró. Él sabía una cosa: Dios permanece fiel. No sé explicar lo que me está pasando, no entiendo, no comprendo, pero sí entiendo una cosa: Él es fiel y es bueno. ¿Y acaso recibiremos nada más lo malo y lo bueno no? Hermano, así es el Señor. Esa es la verdad de su carácter. Él permanece fiel. Padre, en el nombre de Jesús, gracias queremos darte por tu fidelidad. Hasta aquí, Señor, lo has comprobado. No nos ha faltado comida, no nos ha faltado trabajo, no nos ha faltado salud, no nos ha faltado libertad para buscarte, Señor, y tampoco hoy nos falta el perdón, Señor amado. Perdónanos, Señor, por nuestra fragilidad. Perdónanos por nuestra imperfección, Señor. Perdónanos por nuestra desobediencia, Señor. Padre, recibimos tu perdón, Señor. Padre, aceptamos, Señor, que tú eres fiel, Señor amado. Aceptamos que tu palabra no muda, Señor. No cambia tu carácter, Señor. Gracias por ser quien eres, Señor amado. Muchas gracias.
Tu carácter nos hace confiar, Señor amado, que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos creyendo, Señor amado, en tu buena voluntad, Padre amado, entonces, Señor amado, viene sanidad a nuestra alma, Padre. En el nombre precioso de Jesús, todos decimos amén. Amén.